familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto una vez más poder estar aquí en este espacio, en esta apertura que podemos tener y en esa libertad que Dios nos permite poder compartir con usted la palabra del Señor, que siempre será ese algo que venga a nuestra vida, a querer
curar heridas, sanar cuerpos quebrantados, adoloridos, y por esa razón es un placer cada 8 días estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Y en esta mañana, aquí un poco calurosa en nuestra ciudad, y bueno, hoy queremos hablar de algo que tiene que ver con nosotros. Vamos a hablar de la vida de Pablo un poco, vamos a verlo, a descubrir un poco esa personalidad que él tenía. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar. Estamos hoy nuevamente en su programa Platicando con Dios. Gracias a Dios que nos permite pues en esta mañana tener este espacio y esta libertad. Aquí también con la colaboración de nuestro hermano Pepe Arana en la parte técnica. Y una vez más, mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Es bonito poder estar en esta hora con ustedes temprano. Algunos estarán trabajando, otros en el hogar, otros en internet. No sé pues cómo podrán estar ustedes ahorita, pero gracias por el espacio que nos permiten de poder llegar hasta ustedes. Dicen algunos estudios que el hombre tiene hay 4 temperamentos. No el hombre tiene 4 temperamentos, sino hay 4 temperamentos que definen la personalidad y el carácter del hombre. Uno de ellos es el colérico. Dentro de las características o los rasgos más importantes es que es una persona ágil, activo, práctico, de buena voluntad, fuerte. Tenemos también el temperamento flemático, aquella persona que es tranquila, que es serena, no se alarma tan fácilmente, es muy ecuánime, con los pies sobre la tierra, no es muy fácil de enojarse. Si nosotros quisiéramos hacer enojar a un flemático, nos costaría un poco. No sería igual que un colérico. También tenemos el otro temperamento que es el melancólico, que es ese hombre analítico, que se detiene para pensar, que es talentoso, que es perfeccionista, es sensible también al arte y es bastante introvertido. El sanguíneo, que es una persona cálida, es una persona alegre, que es muy receptivo, pero que también es extrovertido en poder manifestar algunas emociones. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos un temperamento, algo que nos define, nos conocen, lo conocen a usted, me conocen a mí, y a veces solamente con decirte voy a platicar de una persona con estas características, a ver si me adivinas quién es, e inmediatamente nosotros, conociendo a esa persona, decimos se trata de él o de ella. ¿Por qué? Porque ya tenemos rasgos importantes en nuestra vida que nos distinguen de los demás. Y bueno, todos somos diferentes. Y en esa actitud que muchas veces nosotros tenemos vamos a estudiar en esta mañana a un hombre, a una persona que fue muy importante para la iglesia cristiana durante el primer siglo, pero que sin embargo no lo fue desde un principio. Pero cómo Dios transforma pues la vida de las gentes, aun cuando tengamos características muy, muy propias. Yo quisiera que leyéramos en el capítulo 9 de Hechos 9. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje bastante trillado, bastante que hemos leído nosotros y que digamos es un hombre que
que fue y que le dio mucha vida pues a la iglesia cristiana. Dice en el capítulo de Hechos 9, de los versos 1 al 9, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien, este es el pasaje donde relata ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús. Yo quisiera ahondar un poco sobre la personalidad de Pablo. Cuando Jesús, después de que resucitó, asciende a los cielos, los apóstoles quedaron y, digamos, como representantes de Jesucristo, y ellos eran los encargados de predicar la palabra de Dios. Pero no solamente eran los apóstoles los únicos discípulos del Señor Jesús. Había también más gente que había creído. Habían quedado miles de seguidores. Y en el siglo I, cuando ocurre la persecución, cuando ocurre esos eventos de que toda persona ajena al judaísmo y que predicase la palabra del cristianismo era perseguida. Era un delito, pues, ser cristiano o ser adeptos del Señor Jesús. Tiene 2000 años esta palabra, este evangelio que sigue, digamos, presente. Es el evangelio que está en la actualidad, que todos conocemos, y muchas iglesias se consideran cristianas por nombrar al Señor Jesucristo dentro de las congregaciones. Tiene 2000 años que la iglesia de Jesucristo nació y que también comenzó siendo perseguida, y aún en nuestros tiempos el evangelio cristiano es perseguido en cualquier nación, en muchas naciones, y todos aquellos que profesan esta religión son perseguidos y muchos son muertos por esta fe que llevan en su corazón. Volviéndonos al primer siglo, nosotros vemos en la persona de Pablo el principal perseguidor de la iglesia, un hombre celoso del judaísmo, un hombre que había aprendido con uno de los maestros más importantes del judaísmo, como era Gamaliel, y que había aprendido, quizás desde su juventud o su adolescencia, lo que era el judaísmo, lo que era la ley, y él servía pues a la ley, quisiera ponerlo entrecomillado, y en ese celo en contra del cristianismo, él
pretende exterminarlos. Y en el verso 1 dice que Saulo respirando aún amenazas y muerte. Fíjense lo grave del asunto. Respirando amenazas, pero no solamente amenazas, sino amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo, que era un hombre celoso, se acerca, digamos, a las autoridades principales del judaísmo a solicitar esa carta que le dice la autoridad suficiente para poder apresar a los cristianos, a los del camino, como él les llama, hombres y mujeres de este camino. Y cuando habla de este camino se refiere justamente a los del cristianismo. Entonces tenemos nosotros a Pablo, que va a pedir la anuencia, digamos, religiosa del sumo sacerdote, que era, digamos, la máxima autoridad del judaísmo y de la ley para el pueblo judío. Pero la parte importante, cuando nosotros leemos acerca del carácter y el temperamento, o el temperamento de Pablo, dice que respirando amenazas y muerte. Una persona que está en esta condición de respirar, imaginémonos a un Pablo airado, un Pablo celosísimo de la ley, y que la palabra respirando se estaba refiriendo a ese temperamento que Pablo tenía fuerte, de odio quizás. No lo menciona aquí la palabra, pero sí podemos decir que de celos de la ley, pero dice respirando amenazas y muerte. Y solamente alguien con un temperamento muy agresivo puede estar en esa condición de decir: yo no solamente amenazo, sino respirando o transpirando ese odio contra aquellas personas que están predicando el evangelio de Jesucristo. Yo estoy contra ellos. Y Pablo era uno de ellos. Entonces, no podía hacer por su propia cuenta esto, sino tenía que tener el permiso de la autoridad religiosa, el permiso de la autoridad político-religiosa, de los judíos, y ya dije hace un momento que este era el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía toda la autoridad para poder hacer cosas en cuanto a la ley. Y el verso 2 dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí viene lo importante. Si a nosotros vemos ese carácter, ese temperamento de Pablo, que es muy agresivo, que es muy celoso, y en esa condición, con esa actitud, después de haber obtenido lo que quería, ¿qué le diría al sumo sacerdote para convencerlo? Quizás el mismo sumo sacerdote estaba de acuerdo en exterminar todos los vestigios del cristianismo, porque acordémonos de que toda la élite religiosa o toda la élite político-religiosa judía estaba en contra de Jesucristo, a tal grado que lo llevaron a la crucifixión. Y tantas veces lo acusaron, hasta que, no hallando nada, en contubernio con Judas, que lo vendió por 30 monedas, fue que llevaron a Jesucristo hasta la cruz. Y Pablo, no conforme con que ya habían crucificado a Jesucristo, todavía quiere exterminar con lo que quedaba.
no era poco lo que quedaba, eran muchos hermanos y hermanas que habían creído en el Señor y que al ser perseguidos tuvieron que abandonar sus ciudades. Y ya vemos que Pedro había dicho, en la semana pasada habíamos visto pues de que Pedro les escribe a los expatriados. Justamente es lo mismo que a estos Pablo iba a perseguirlos a otra ciudad. Y dice, mas yendo por el camino, en el verso 3 del capítulo 9 de Hechos dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, era el punto o la ciudad a donde Pablo había pedido las cartas. Dice que cerca de Damasco, ya estaba por llegar Pablo. No sabemos si con cuántas personas más iba, porque adelante lo vamos a ver, pero dice que ya estaba muy cerca de Damasco cuando repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo en tierra, dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ahí tenemos a Pablo. Bueno, aquí se llamaba todavía Saulo, mejor conocido como Saulo de Tarso. Y dice que ya estando Saulo cerca de Damasco, cerca de la ciudad, cerca de donde ya estaban unos cristianos que conservaban la palabra de Dios, que conservaban el evangelio de que Jesucristo les había predicado, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nosotros podemos ver, pues, de que en ese encuentro que tiene Pablo con el Señor Jesús, o Saulo de Tarso con el Señor Jesús, nosotros vemos que fue, digamos, en la vida de Saulo, el punto de partida cuando él se convierte al Señor. Y es muy importante hacer notar que cuando esa voz del cielo que le decía, ¿por qué me persigues? Y entonces él preguntó, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues? Porque precisamente estaba persiguiendo, estaba queriendo llevar a la cárcel y a la muerte a todos los cristianos, a todos los que profesaban una fe en el Señor Jesús. Él temblando y temeroso, en el verso 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí es donde quiero yo que nosotros meditemos un poco sobre la personalidad de Saulo, que posteriormente se le cambia el nombre a Pablo. Pablo fue un hombre muy entregado al judaísmo, celoso de la ley, perseguidor de la ley, de los cristianos por el celo de la ley. Ese pensamiento o esa parte que era muy aferrado a la ley, nosotros aún con toda esa sinceridad que Pablo tenía, que Saulo tenía por la ley, estaba totalmente equivocado.
Estaba equivocado porque estaba persiguiendo justamente el cristianismo, porque estaba diciendo, persiguiendo al Señor Jesucristo a través de los cristianos. Era un hombre aferrado, un hombre celoso, creyendo servir a Dios, pero estaba equivocado. Y muchas personas conservan muchas veces una tradición, una ley, una religión, y deja religión. Y luego dicen, esto es lo que me heredaron y me he de morir con la herencia de mis padres, con la herencia de mis ancestros. Pueden morir, pero van a morir equivocados. Como Pablo también estaba equivocado, justamente persiguiendo ese evangelio que da vida, ese evangelio que puede salvar el alma y la vida de las personas. Pablo, por muy aferrado, por muy celoso, por muy leal a la ley, por muy leal al judaísmo, Pablo estaba sumamente equivocado. Y en esa equivocación y en ese error de religiosismo lo lleva a querer exterminar todo lo que se denominara Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos un temperamento que nos impide poder acercarnos al Señor. Podemos tener la más grande lealtad a cierta religión, a cierta iglesia, pero podemos estar sumamente equivocados. Podemos estar guardar lo mejor de las ordenanzas de una iglesia, de una religión, pero estamos viviendo en el error. Así como Pablo estaba viviendo en el error por la lealtad que le guardaba la ley, por el celo que lo llevaba a querer guardar el judaísmo, Pablo estaba viviendo en el error total. Y hoy hay miles o cientos de religiones en el mundo, pero ninguna de ellas tiene el propósito eterno que nos prometa o que nos dé la esperanza de poder decir que un día estaremos con ese creador del universo, con el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que en ellos existe. Y la palabra que el Señor Jesucristo vino a dejar a la tierra fue con un propósito eterno. Hay muchas gentes que pueden guardar la religión de papá, que pueden guardar la religión de los abuelos, de los bisabuelos o más allá, hacia atrás de nuestro árbol genealógico familiar. Pero podemos estar equivocados porque no seguimos al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si nosotros no estamos buscando la verdad, y esta verdad se encuentra en el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no estamos haciendo eso, podemos tener la más grande de las lealtades, o el más grande amor, o el más grande cariño por mi religión. Pero estoy sumamente equivocado, seguiré viviendo en el error. Pablo, aquí nosotros vemos pues de cómo él tuvo que llegar a un encuentro con el Señor Jesucristo justamente cuando él iba persiguiendo a la iglesia y cuando estaba cerca, y que seguramente se hubiese llegado con las cartas
que llevaba para las sinagogas de Damasco, iba a entrar a donde estuviera el líder de esa sinagoga y le iba a decir: yo me voy a llevar a todos los que digan que son cristianos, me voy a llevar presos a Jerusalén. Porque era la consigna. Porque vivía en el error. Porque Pablo estaba sumamente equivocado. Estaba tratando de exterminar justamente lo que le da vida a toda persona, a todo creyente. Y si Jesucristo vino para darnos vida, ¿por qué entonces yo rechazo con mi forma de ser, o por mi lealtad, o por mi convicción en otra cosa que esté equivocada? Estoy rechazando justamente lo que puede darme vida. Yo no sé, amigo, amiga, ¿cuál es eso que te está impidiendo llegar al Señor Jesucristo? Yo no sé qué religión profeses, o a qué le guardes lealtad, o tu convicción. Porque muchas veces hay gente que por sus convicciones discute y pelea. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo es de amor. No es para discutirlo, es para vivirlo y para disfrutarlo. Y dice que Pablo, pues, cayendo, le rodeó una luz del cielo. Repentinamente le aparece una luz. Dice que cayó en tierra. No sabemos en qué iba, si iba caminando, si iba a caballo, si iba en camello, si iba en alguna otra bestia de carga, no lo sé. No puedo especular. Lo único que para él cayó en tierra, si iba caminando por ese resplandor tan fuerte, pudo haber, imaginemos, nosotros no podemos ver al sol tan siquiera un minuto o 2 minutos, porque nos lastima o lastimaría nuestros ojos. Entonces dice que a Pablo le rodea un resplandor de luz que venía del cielo. Entonces él cae en tierra. Aquí no nos vamos a discutir si venía a caballo, venía en otra bestia de carga. Lo que sí es seguro es que él cae en tierra. Entonces, cuando él cae en tierra, cegado por esa luz, que no sabemos, que era un resplandor muy fuerte, que lo obliga a caer, que lo somete, que a tal punto de caer en tierra, que siendo pues tan fuerte este haz de luz proveniente del cielo, él cae. Tan fuerte era que él queda ciego por unos días. Y dice, entonces esa voz, escuchó una voz del cielo que le dijo: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Imagínense, en ese momento, él dice: ¿quién eres, Señor? Ya reconociendo pues la personalidad del Señor Jesús, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dice, temblando y temeroso, fíjense bien, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí nosotros vemos cómo ese hombre tan fuerte, tan impulsivo, que cae al cielo, y qué tan fuerte era la voz que escuchó, no lo sabemos, no podemos, pero dice que él, ya temblando y temeroso, entonces cuando escucha la voz ya le entró temor, ya le entró miedo, pero aparte de eso su cuerpo estaba temblando. O sea que este hombre en ese momento estaba totalmente deshecho, estaba doblegado. Ese hombre que había respirado amenazas y muerte, hoy lo tenemos en el piso, tirado, temblando
algunas veces de nosotros hemos experimentado el miedo, hemos experimentado y temblamos porque lo que nos sucedió fue tan fuerte que superó nuestras emociones y que superó nuestras capacidades de soportar aquello. Entonces temblamos y en ese mismo temblor nosotros entramos en miedo, entramos en que nos asusta cualquier cosa o aquello nos asustó tanto que nuestro cuerpo está débil, está frágil. Y hoy, en este momento, tenemos a Pablo, pues, un hombre que era muy fuerte, que él se consideraba fuerte, un hombre que había dicho, yo voy a ir y voy a perseguir a los cristianos y los voy a traer a la cárcel y los voy a someter para que los maten quien los tenga que matar. Y entonces, ese hombre lo vemos aquí ya humillado ante la presencia de Dios. Y hoy solamente tenemos un hombre tan frágil, un hombre tan a la deriva, que solamente puede decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta en ese momento Pablo se da cuenta de la magnitud del daño que iba a hacer, pero se da cuenta también de quién le estaba hablando, de la magnitud de que el que le estaba hablando era el mismo Señor Jesucristo. Y por eso, ya dominado, ya ese hombre de carácter fuerte, de carácter agresivo, se encuentra dominado y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted tuviese a un tigre de este lado y tuviese a un pequeño gato, que es de la misma familia, de los felinos, obviamente le tendríamos mucho más miedo a un tigre. Y a un gatito, pues muchas veces la gente hasta los abraza y les habla. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo. Y Pablo, después de ser un hombre feroz, fiero, persiguiendo a los cristianos, hoy lo vemos tan débil como un pequeño gato. Válgaseme por favor la figura, el símil, de cómo ese hombre que iba agresivamente a buscar, hoy lo tenemos doblegado por la presencia del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos cómo él dice, ya temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo había sido derrotado en su orgullo. Pablo había sido derrotado en esa agresividad que tenía, en ese temperamento que tenía en contra del Señor Jesús. Porque le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pero cómo te estoy persiguiendo a ti? Sí, me estás persiguiendo a mis discípulos, persiguiendo mi doctrina, persiguiendo, como tú dices, a los de este camino. Y entonces tenemos a Pablo hoy, un hombre totalmente dócil, un hombre totalmente quebrantado, pues, por aquella luz, pero más por la presencia del Señor, más por esa voz, dice que vino del cielo. Y entonces cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice que entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. El hombre quedó ciego, sin vista. Ese hombre que había salido fuerte, ese hombre que había salido así dominante, que iba al frente de los que con él iban, un hombre así orgulloso, altivo, hoy lo vemos humillado totalmente, tirado en tierra. Ese carácter que Saulo tenía, hoy lo vemos ya humillado. ¿Cuándo se humilló Pablo? Cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando al darse cuenta que estaba peleando contra alguien que no podía vencer. Entonces le dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo, ve a la ciudad y se te dirá lo que haga. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces esa voz que Saulo escuchó, también fue escuchada por las personas que con él iban. ¿Qué pensarían los que iban con él? No lo sé.
Solamente dice que ellos entonces, que oyeron la voz a la verdad, dice, pero no veían a nadie. ¿Quién les hablaba? Solamente ellos vieron que oyeron la voz. No se dice que ellos también hayan visto el haz de luz, no, tampoco lo dice. Pero sí escucharon la voz, una voz audible, dice, porque eso lo registra la palabra de Dios. Cuando le dice que ellos escucharon a la verdad de la voz, más sin ver a nadie. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque habían escuchado la voz, más no habían visto a nadie que hablaba. Y eso pudo haberles dado temor a ellos también. Pues imaginémonos que de repente vamos en un camino, en una carretera y oímos una voz muy fuerte y no vemos a nadie. Eso también a nosotros nos causaría espanto, nos causaría miedo de que alguien, simplemente cuando alguien nos asusta, que se esconde tras la puerta o tras un muro o tras una pared y nos dice palabras para asustarnos. Ahora imaginémonos estas gentes que estaban en el camino juntamente con Saulo, dice que sí escucharon la voz, pero solamente se registra que el que tuvo temor y el que tembló fue Saulo. Y en el verso 8 dice que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Los hombres que iban con Saulo lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Solamente alguien pudo haber humillado en la forma que lo hizo con Pablo. Ese hombre que por guardar un celo, por guardar una lealtad, por guardar una convicción, por una ley, y que lo lleva a enfrentarse al mismo Dios, y ese mismo Dios lo encuentra a él, y que le pregunta, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo se da cuenta de que está persiguiendo al Señor, él solamente le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da una instrucción. Más adelante vamos a ver cómo Pablo va pues poco a poco, va escuchando la palabra de Dios, como poco a poco se va también introduciendo en la predicación del Evangelio. Pero por lo pronto solamente veremos hasta acá. ¿Qué es lo que nos mantiene en pie muchas veces a nosotros? ¿Es el orgullo? ¿Es quizás un religiosismo falso? ¿Qué es lo que también nos hace hablar mal o perseguir mal del cristianismo? Muchas veces a nuestra vida llega el Señor Jesucristo a rescatarnos cuando estamos en una situación crítica. Y muchos han muerto todavía en ese error. Muchos han muerto en esa mentira, en esa falsedad de religiosismo, porque no quieren reconocer al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te impide a ti, amigo, amiga, realmente lo que te impide acercarte al Señor? ¿Tú quieres tener un encuentro así, tan agresivo como fue en la vida de Saulo? ¿Quieres que el Señor
te lleve a la condición de que Pablo quedó ciego por esa luz, por ese haz de luz. Pues, no hagas caso omiso cuando se te predique la palabra del Evangelio. Porque cuando a ti se te predica la palabra del Evangelio es porque Dios te está mandando un ángel a tu vida. Porque Dios es el que te está buscando a ti. Es el Señor Jesucristo que está interesado en ti. Y por eso te manda a alguien que te predique la verdad. Alguien que te abra la Escritura y que te diga, aquí está la vida eterna. Aquí está la palabra que te dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es porque Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en ti. Quita ese orgullo falso que tienes de religiosismo. Quita esa agresividad que tienes contra el Evangelio. Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y cuando tú rechazas el Evangelio a través de alguien que te va a predicar, estás rechazando al mismo Jesucristo. Yo quisiera que tu corazón fuese de carne y que aceptaras la verdad del Evangelio en tu vida, porque es lo que te va a dar un propósito eterno. Y ese propósito eterno que Dios o que Jesús nos dio como esperanza a través de Él o por medio de Él es que un día nosotros hemos de morir físicamente de este sistema material, pero un día iremos a la presencia del Señor y que veremos a Dios cara a cara. Eso es lo que el Evangelio de Jesucristo predica. Y por esa razón, Dios, interesado en ti, siempre te manda a alguien que te está predicando la palabra del Señor. Yo espero que tú no tengas nada contra el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo más importante, que aceptes, que doblegues tu corazón, que hagas tu corazón de carne, que lo abras y que permitas que Dios viva en ti. Porque lo único que Dios quiere es que creas en Él y le recibas. Porque dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios quiere, pues, que tú vivas eternamente a su lado. Si nosotros tenemos esa actitud de Saulo de Tarso, no vamos a ningún lado. Así que también, hermano o hermana, a veces nosotros tenemos actitudes, pues, que nos apartan también del Señor Jesucristo. No nos confundamos y vivamos una vida sujeta al Señor. Una vida que pueda acercarnos cada vez más y cada vez más a la personalidad del Señor Jesucristo, buscando esa imagen, buscando esa figura del Señor Jesucristo. Vivamos siempre nosotros tratando de ser como Él. Pablo se atrevió a decir, este mismo Saulo de Tarso,
un día se atreve a decir a la iglesia: sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. En esta mañana, esperando que la palabra de Dios haya sido de bienestar para tu corazón y para tu vida y para tu espíritu, yo quisiera que busques al Señor, que doblegues tu corazón, que dejes tu orgullo a un lado y que digas: realmente necesito a Jesús en mi corazón. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y ha sido pues un gusto, ha sido un placer en esta mañana una vez más poder acercarme a tu vida y a tu corazón con la palabra de Dios, y esperando pronto vernos una vez más. Que tengan un buen día, que tengan un fin de semana que permitan recuperar sus fuerzas de una semana laboral. Y bueno, Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Hasta luego. Yo sé que estabas orando por mí. Lo pude sentir, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para Gracias. que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el bloque, mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola, y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer o la vida perder, o cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto, y que has deseado que Dios te lleve antes para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma, pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco, mamá. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios me está dando un chance. Cada día oro por ti. Yo lo sé, Para mamá. que puedas al camino venir. No detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo el fuego va corriendo por mis venas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar, de seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano, yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. Porque papá nos abandonó, porque nos dejó. Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con 2 hijos, un hogar destruido, una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante, prefieres que de esta vida yo me aparte. Ese sería para ti el regalo más grande. Cada día oro por ti. Yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios toca a mi puerta. Cada día oro por ti. Él me está llamando. Para que puedas al camino venir. Increíble. Wow. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos, y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa roja es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma, pero escucho una voz que me dice no lo hagas. Mía es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el Señor al que tú me reclamas. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco porque estaré llorando. Ahora comprendo lo que es el perdón, lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos, los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Yo lo sé. Para que puedas Gracias, al mamá. camino venir. Gracias, Padre. Cada día oro por ti. Amén. Para que puedas al camino venir.
problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, en Coatzacoalcos,